Estimadas y estimados asistentes, reciban un cálido saludo a nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus. Es un placer darles la bienvenida a esta nueva sesión académica. Mi nombre es Juan Pablo Ferrer Brito y tendré el honor de moderar este evento. Hoy nos acompaña un distinguido profesional del derecho, el doctor Roberto Vaca Merino, quien compartirá con nosotros el tema el silencio administrativo y régimen de notificaciones. Permítanme compartir brevemente algunos aspectos destacados de su trayectoria profesional. Es abogado por la Universidad de Piura, máster en Administración y Gerencia Pública por la Universidad de Alcalá, España, con amplia experiencia en el ámbito de asesorías jurídicas y áreas de alta dirección, comisiones y tribunales administrativos. En nombre de nuestra Academia Jurídica Lex Jus y de sus fundadores, expresamos nuestro profundo agradecimiento por su presencia. Les recordamos que pueden dejar sus preguntas y comentarios en el chat para enriquecer el diálogo. Sin más preámbulos, le damos la palabra a nuestro estimado ponente, al doctor Roberto Vaca Merino. Bienvenido, doctor. Disculpen, estaba con el audio desactivado. Bueno, primero quería agradecer a la Academia Lex Juris por esta amable invitación a este evento, este diplomado que ya vienen celebrando, entiendo, hace ya varias semanas. Y fundamentalmente vamos a conversar el día de hoy, como está previsto en esta actividad sobre el silencio administrativo que regula en el ámbito del derecho peruano la aplicación de esta figura de carácter excepcional, aunque en la práctica, como vamos a ver, esto se repite reiteradamente en diferentes contextos. Em, es importante, sin perjuicio de los conocimientos previos que entiendo la gran mayoría de ustedes ya tienen, eh, reconocer las características de esta figura. Eh, Como ustedes saben, en principio hay un derecho reconocido a nivel constitucional, que es el derecho de petición administrativa. Y esto nace de la misma Constitución, no solamente del ámbito propiamente administrativo, sino el artículo 2, inciso 20 de la Constitución Política del Perú, consagra el derecho de toda persona a formular peticiones, ya sea de manera individual o de manera colectiva, por escrito ante la autoridad competente, la que está obligada, como dice la misma Constitución, a dar al interesado una respuesta también por escrito dentro del plazo legal bajo responsabilidad. Y esta norma constitucional genera varios elementos clave que hay que tener en cuenta. El derecho de petición que tiene todo ciudadano que puede solicitar algo a la administración, ya sea en interés propio o en interés colectivo, ya sea solicitando información, planteando una consulta, incluso formulando peticiones de gracia. Y lo principal, a efectos de la obligación de la administración, es la obligación de dar respuesta dentro del plazo previsto para cada procedimiento, para cada situación en la que la administración tiene que pronunciarse. Dentro de un plazo determinado, existe un límite temporal para que la administración responda. Por lo tanto, también lo contrario genera consecuencias, genera responsabilidades, genera efectos. Y uno de esos que vamos a ver es el silencio administrativo en el Perú. Incluso el Tribunal Constitucional ha señalado que el derecho de petición no se agota en la sola presentación de la solicitud ante la autoridad pública, sino que también comprende la obligación de la administración de otorgar una respuesta al peticionante. Se refuerza aquí el silencio administrativo como un mecanismo de protección, de garantía ante la falta de respuesta de la administración pública.
Esto, como saben, ha sido trasladado al ámbito normativo, al ámbito ya legal, ha sido desarrollado tanto ese derecho de petición como el silencio administrativo en la Ley del Procedimiento Administrativo General. Esta Ley del Procedimiento Administrativo General va a regular la figura del silencio y los efectos de la misma. Va a contemplar la definición del silencio administrativo como una presunción legal que se produce cuando la autoridad no se pronuncia en el plazo establecido. Y establece el silencio administrativo positivo como la regla general. La excepción sería los casos excepcionales que aplica el silencio administrativo negativo ante determinados supuestos, determinadas condiciones, determinados bienes jurídicos que se intenta también cautelar a través de esa figura. También se regulan los efectos del silencio positivo y las consecuencias del silencio negativo, que tienen, como bien saben, incidencias distintas, tratos distintos y impacto distinto en el procedimiento y en las consecuencias que tienen respecto a los intereses del administrado. ¿Qué es el silencio administrativo? Entonces, vamos a entrar primero analizando esta figura en función a su definición legal. Lo usual, lo que debería ocurrir normalmente, si queremos llamar así, dentro del ámbito de la administración pública, es que la administración responda a tiempo, dentro del plazo previsto. Pero ocurre, y ocurre regularmente, no es algo tampoco tan inusual, de que la administración pública en algunos casos no responde dentro del plazo previsto. Y como consecuencia de eso, encontramos una respuesta normativa, una respuesta creada de derecho administrativo, que es el silencio administrativo. Este silencio administrativo va a dar lugar a una ficción jurídica que le va a dar significado, en este caso, a la falta de respuesta, a la inacción de la administración pública. Cuando ésta no emite, como lo que es esperado usualmente, una resolución expresa dentro de los plazos legalmente establecidos, que es lo usual, recibir una resolución notificada debidamente en la cual se manifiesta la voluntad, la decisión de la administración, un acto administrativo expreso. Aquí hay que tener en cuenta que esta ficción, esta asumir que hay un pronunciamiento o una posición de la administración, es doblemente práctica en su naturaleza jurídica. Primero, porque el silencio produce consecuencias concretas. En positivo, puede estimar la solicitud, el pedido del administrado, que se presume aprobado, o considerarlo como desestimado. Y en ese caso, se presume denegada para habilitar, como vamos a ver, ciertas acciones de parte del administrado. Habilitarlo a considerando denegado su pedido a realizar acciones posteriores. Y no es un vacío como hicimos acá, sino, en este caso, se presume denegada o se presume aceptada, en este caso la solicitud del administrado, va a crear o denegar efectos con la misma fuerza que tendría un acto expreso, acto para ejecutarse o impugnarse. Por ejemplo, una empresa, una micro y pequeña empresa, presenta una solicitud con los requisitos completos y el plazo se vence sin que tenga respuesta. El sistema presume la aprobación. Es un caso de licencia de funcionamiento o anuncio publicitario simple, que usualmente están comprendidos dentro de la figura del silencio positivo. Y el negocio, por lo tanto, puede operar. U otra situación, una empresa pide una concesión con impacto ambiental significativo. Como vamos a ver,
la materia ambiental, por su especial incidencia en la vida en común, el efecto que puede tener la misma, tiene una protección especial y se salvaguarda a través de la figura del silencio negativo. En este caso, esta concesión con un impacto ambiental significativo, si no hay respuesta, el sistema presume desaprobado ese pedido. No para cerrar la puerta de manera definitiva, sino para abrir la vía impugnativa. Acá no se decide sobre el fondo de la cuestión por razones técnicas, por razones de falta de plazo, en este caso. Solo adjudica efectos para proteger al ciudadano en el silencio administrativo positivo o para mover el procedimiento a una etapa impugnativa siguiente, ya sea recursos administrativos o ya sea a través de la figura de ya acudir a la vía jurisdiccional correspondiente. Y por lo tanto, esta figura que nos trae el silencio administrativo positivo y negativo va a implicar que en términos de su diseño, va a buscar equilibrar el poder público y los derechos ciudadanos. ¿En qué sentido? Ya que evita que la ausencia de la respuesta, como debe ser, de la resolución expresa, se convierta en un escenario de incertidumbre permanente. Imaginemos que no hubiera esta figura, para empezar que no hubiera plazos, y luego que ante la falta de respuesta tendríamos que esperar indefinidamente, no saber cuál es la voluntad, la decisión, el parecer de la administración. No, en este caso, se puede quedar en una incertidumbre indefinida el administrado. Por lo tanto, nace este mecanismo como una respuesta ante la inacción de la administración pública y efectos concretos, efectos determinados, configurados de acuerdo al tipo de silencio, ya sea positivo o negativo, vamos a encontrarnos con este tipo de efectos específicos. Ya hablaba del marco constitucional, del derecho de petición a obtener una respuesta de parte de la administración en el plazo previsto, que a su vez proyecta un deber estatal de resolver dentro del plazo. Y ese deber se va a concretar, se va a especificar, se va a desarrollar a través de la LEPAC, la Ley de Procedimiento Administrativo General, que como ustedes saben es la norma madre en el derecho administrativo en el Perú y fija, regula instituciones tan fundamentales como el acto, como el procedimiento y como el silencio administrativo en general. En ese sentido, va a estructurar plazos, tipos de silencio y consecuencias de estos silencios. La idea es garantizar que la inacción no sea una forma de denegación de justicia, reforzando sobre todo aspectos vinculados a la seguridad jurídica y a la eficacia del aparato estatal. Desde el lado del ciudadano es proteger su expectativa legítima de obtener una decisión en los plazos previstos. Y si no se da en los plazos previstos, una ficción generada por la norma. Y desde el lado también de la administración, el propósito es incentivar que la entidad cumpla. Lo ideal es que la entidad responda en el plazo previsto. Y si no, el sistema ya asigna un resultado, presume un resultado. Por ejemplo, ustedes saben que las entidades públicas se manejan usualmente a través de un TUPA, un texto único de procedimientos administrativos, que fija los plazos para diferentes procedimientos. Por ejemplo, fija 15 días hábiles para licencias de funcionamiento como regla general. Vencido el plazo, sin notificación, opera el silencio administrativo positivo y la persona puede exigir su derecho, ya sea pidiendo una constancia o mostrando simplemente el cargo de presentación que recibieron por parte de la mesa de partes de la municipalidad y todo fue recibido de conformidad y por lo tanto ya cumplió el plazo contado de esa recepción. En otro caso,
una autorización de una edificación en la modalidad A. El silencio administrativo positivo facilita la ejecución de obras menores cuando la evaluación es estándar, no es compleja. Por lo tanto, se puede adoptar medidas sin necesidad de una verificación exhaustiva, detallada, que requiera, en ese caso, protegerse con un silencio administrativo negativo. En caso, por ejemplo, de permisos ambientales o concesiones de recursos naturales, el legislador establece que el silencio administrativo negativo, por el interés público comprometido, solo habilita al administrado a impugnar sin esperar indefinidamente. Y el marco legal además prevé excepciones y controles. Por ejemplo, la nulidad de oficio, solo en supuestos tasados, fraude, contravención grave al ordenamiento jurídico, actos ilícitos, para impedir que el silencio administrativo positivo se use como un atajo a costa de bienes jurídicos sensibles. Aquí, esta configuración normativa y constitucional nos lleva a diferenciar dos tipos de silencios que corresponden tener en cuenta en estos casos. En primer lugar, el fundamento y propósito de este tipo de silencios es proteger a los ciudadanos de la llamada inercia estatal, garantizando este derecho reconocido a nivel constitucional de obtener una respuesta de la administración pública. Aquí la idea es, si bien poder del Estado, de la administración pública, es decidir unilateralmente de manera tal que es lo único que puede valorar y decidir si otorga una licencia, una autorización, si sanciona o no, si concede un derecho, si reconoce una situación jurídica al administrado, tampoco lo puede hacer de una manera arbitraria, de una manera desordenada, sin tener en cuenta que su inacción genera consecuencias. Que eso no se traduzca en una denegación de justicia, en una falta de respuesta oportuna que dificulta al administrado conocer adecuadamente cuándo sus derechos e intereses son reconocidos o no por la administración pública. Ahora bien, este mecanismo no es nuevo, es un mecanismo que ha estado siempre presente hace años en el derecho administrativo. En nuestro caso, ya a partir de la normativización y la ordenamiento que fija la ley de procedimiento, encontramos ya la figura reconocida en un solo cuerpo normativo, con un tratamiento uniforme y con un orden de cómo aplicar y configurar la misma, dependiendo del tipo de asunto que es materia de conocimiento de la administración pública. La idea es servir como un contrapeso del poder de la administración pública. Así como ésta decide unilateralmente situaciones jurídicas que afectan a los administrados, también se le pide que cumpla con su deber de respuesta en el plazo previsto, y si no, el remedio, la solución, va a ser la aplicación de la figura de los silencios en estos casos. Y vamos a encontrar los dos tipos de silencios. En primer lugar, el silencio administrativo positivo, que ya saben que es la regla general de una presunción a favor del ciudadano. Es una presunción a favor del administrado. Hay tres principios que influyen en el silencio administrativo positivo. A favor de la acción, porque facilita el ejercicio de derechos, porque a partir del silencio yo puedo ejercer válidamente mis actividades, mis derechos, cumpliendo con mis intereses particulares. También se basa en el principio de presunción de veracidad. Como ustedes saben, se asume como regla general, y es un principio del procedimiento administrativo,
que lo declarado por el administrado se presume cierto, salvo prueba en contrario, salvo se demuestre, usualmente vía fiscalización posterior, de que la documentación presentada por el administrado no es veraz. Y otro principio que influye es el principio de informalismo. Es un principio que también está contemplado en la ley del procedimiento y que implica que las formas, sobre todo las formas no esenciales, no deben obstaculizar el reconocimiento de derechos solicitados. ¿Qué requisitos están detrás de la configuración del silencio positivo? Para que opere ese silencio positivo, deben cumplirse ciertos requisitos concurrentes. Una es una solicitud válida, presentada ante la autoridad que tenga competencia para resolver ese asunto, cumpliendo con los requisitos mínimos. Debe estar catalogado como un procedimiento sujeto a silencio administrativo positivo, que la normativa no haya establecido esto como un silencio negativo, que haya vencido el plazo legal, computado en días hábiles desde el día siguiente de presentada la solicitud, y además que haya una ausencia de notificación, que la entidad no haya notificado resolución alguna, puesta en conocimiento de ninguna manera el pronunciamiento respecto a la situación, a la solicitud, al pedido que formulaba el administrado. La ley, si bien señala que el TUPA no establece un plazo específico, si es que no lo estableciera, se aplica el plazo supletorio de 30 días hábiles. Este plazo es el plazo general que contempla la ley del procedimiento. ¿Puede haber procedimientos con menor plazo? Claro que sí, ¿no? Con 15 días, 10 días o de mayor plazo, ¿no? 90 días, 60 días, dependiendo de la complejidad del procedimiento. Casos típicos en los que aplica este silencio administrativo positivo es, por ejemplo, una licencia de funcionamiento. Para una bodega, por ejemplo, que es un nivel de riesgo bajo, una actividad que tiene poco riesgo. Aquí hay un contexto normativo. Como ustedes saben, el tema de otorgamiento de este tipo de locales, de negocios, se regula por la Ley Marco de Licencia de Funcionamiento, por el TUPA de cada municipalidad distrital, el Decreto Legislativo 271 que también fortalece este tema. Por ejemplo, una señora desea abrir una bodega, va a la municipalidad distrital, presenta su solicitud de licencia de funcionamiento con los requisitos que le exige el TUPA: la declaración jurada de observancia de condiciones de seguridad, la copia del RUC, el voucher de pago correspondiente por los derechos de tramitación. El TUPA de esta municipalidad establece un plazo de 15 días hábiles para resolver. Se presentó el día 5 de marzo, que no se cuenta el día siguiente. El inicio del cómputo es el 6 de marzo, que es el siguiente día hábil, ¿no? Y vence el 28 de marzo, considerando sábados, domingos y feriados como días inhábiles. El 31 de marzo no recibió ninguna respuesta. Su licencia está automáticamente aprobada por silencio administrativo positivo. ¿Qué efectos jurídicos concretos genera la aplicación de este silencio positivo? Puede iniciar operaciones inmediatamente. No necesita esperar documento alguno. Puede solicitar constancia si es que lo quiere, mediante un escrito de la municipalidad requiriendo un certificado de aprobación del silencio. Esto no es indispensable, pero la norma prevé que se pueda pedir. Y quizá lo más clave es oponer su derecho ante terceros. Puede exhibir su solicitud con el sello de recepción y un cálculo del plazo vencido. Y también, a partir de esta aplicación del silencio positivo, está protegida frente a fiscalizaciones. Si los inspectores municipales la visitan, debe mostrar su solicitud y demostrar el vencimiento del plazo, por lo cual no podría ser cuestionada. La Corte Suprema, por ejemplo, en la Casación 2695 del 2011, estableció que la licencia obtenida por silencio administrativo positivo
tiene la misma eficacia que la otorgada expresamente, porque es un acto administrativo más favorable, solo que no ha sido dado expresamente, no con la ficción jurídica del silencio positivo. Por otro lado, tenemos la figura del silencio administrativo negativo, que es una excepción al principio general del silencio positivo. Su justificación radica en la protección de intereses superiores que no pueden crear sujetos, como en otros casos de menor riesgo, a una aprobación automática o a la aplicación de la figura del silencio positivo. El artículo 190 establece específicamente los casos en que aplica el silencio administrativo negativo. Se aplica cuando se trate de materias relacionadas con el interés público, la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, sistema financiero y de seguros, temas de mercado de valores, defensa nacional y también patrimonio histórico-cultural de la nación. Otros supuestos son procedimientos trilaterales. Como saben, en este procedimientos hay dos intereses contrapuestos, dos particulares, dos privados que acuden ante la administración para que ésta resuelva una controversia, a modo cuasi jurisdiccional. En este caso, esa falta de respuesta se asume como denegatorio. Y también casos que la ley expresamente señale que les aplique esa figura. Otros supuestos son los procedimientos de inscripción registral, que también, en caso de falta de respuesta, se consideran denegados. A diferencia del silencio positivo, el silencio negativo no constituye un acto administrativo firme. Es una ficción procesal que habilita únicamente. No exime a la entidad de resolver, que es un punto importante. La obligación de respuesta se sigue manteniendo. No es como el silencio positivo, que la obligación, cumplido el plazo, ya decae. Aquí, la administración, aunque pasen 50, 60, 70 días más, y el administrado decide esperar, tiene la obligación de respuesta, hasta que el administrado decida utilizar su habilitación. Si impugna, ya sea en la vía administrativa, o, si el caso ya está en última instancia, acudir al ámbito jurisdiccional, vía contencioso. No genera derechos sustantivos, solo habilita la impugnación. Incluso puede haber una respuesta mientras el administrado no decía lo contrario, puede llegar una respuesta fuera de tiempo, pero como el administrado no ha actuado, no ha decidido utilizar ese silencio, puede ser válida, efectivamente. Una respuesta que llegue luego de 15, 30, 40 días, si es que el administrado la esperó. Un caso típico de silencio administrativo negativo es, por ejemplo, una autorización de desbosque en un área natural protegida. Como en todo, acá hay un contexto legal. Está la ley de áreas naturales protegidas, la ley forestal y de fauna silvestre, y tiene un plazo de respuesta de 30 días hábiles, esa autorización, que está en el TUPA del CERNAM, que es el organismo encargado de evaluar este tipo de pedidos. Una empresa, imaginemos, agroindustrial, solicita al Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas, CERNAM, una autorización para desboscar, desforestar, podemos llamar también, 50 hectáreas en una zona de amortiguamiento del Parque Nacional Baguaja-Sonene, en Madre de Dios, para instalar una planta de procesamiento de palmito. Presenta la documentación exigida, un estudio de impacto ambiental, un plan de compensación ambiental, una opinión técnica de Ocinfor, un certificado de consulta previa a las comunidades nativas vecinas de la zona. Aquí el CERNAM debe evaluar el impacto sobre la biodiversidad, la afectación al ecosistema de la zona de amortiguamiento, la sostenibilidad del proyecto y si hay alternativas de menor impacto. En este caso, en el desarrollo de esta figura,
Vence el plazo sin respuesta. ¿Qué genera la configuración del silencio administrativo negativo? La solicitud, en este caso, no respondida a tiempo, puede implicar que la acción de la empresa sea, ya sea un recurso de reconsideración, que este procedimiento lo resuelva el mismo órgano que lo está conduciendo el CERNAM, o ir directo a un recurso de apelación ante el Ministerio del Ambiente. Si está en última instancia, puede ir a un proceso contencioso administrativo. Si se agotan los recursos administrativos, ya corresponde a las salas o el Poder Judicial correspondiente. ¿Por qué esta figura de la desforestación o desbosque, como decía, le aplica el silencio administrativo negativo? Porque aquí se entiende que hay una necesidad de proteger el patrimonio natural, un principio que se llama precautorio ambiental, ante una duda razonable sobre el impacto que va a tener en el ecosistema, se prefiere la protección. Hay un interés público que prevalece en estos casos. La conservación de la biodiversidad prima sobre intereses económicos privados. Y teniendo en cuenta que un desbosque de darse es irreversible. Ahora bien, otro caso, procedimiento trilateral. Una oposición a un registro de marca. Aquí hay que tener en cuenta decisiones de la Comunidad Andina sobre propiedad industrial, el decreto legislativo 175 sobre protección de marcas. Aquí Indecopi tiene 120 días hábiles desde la publicación para resolver oposiciones. Aquí una corporación llamada Dulce Perú solicitó el registro de la marca Incapi para productos de pastelería. Indecopi publica la solicitud en el boletín de marcas. Otra empresa que se llama Industrias Tradicionales del Sur presenta una oposición alegando que usa la marca Incapi desde 2010 y tiene derechos prioritarios. Entonces se genera un procedimiento trilateral. El solicitante que pretende el registro, el oponente, que es esta empresa que busca que se deniegue ese registro, e Indecopi, que es la autoridad que debe resolver imparcialmente. Vence el plazo sin resolución y se entiende denegada la solicitud del registro de Incapi. Para cada parte hay diferentes efectos. La solicitante afectada por el silencio administrativo negativo puede acudir en el recurso de apelación correspondiente ante la sala de propiedad intelectual. Para industrias que era la oponente y beneficiada por el silencio administrativo negativo, debe estar atenta a que una resolución tardía de Indecopi, porque todavía mantiene la obligación de respuesta, podría pronunciarse todavía. Ahora bien, ¿por qué el silencio administrativo negativo se aplica en procedimientos trilaterales? Porque hay un conflicto de intereses privados. No es equitativo que una de las partes se beneficie automática del silencio cuando hay otra parte oponente que alega también derechos preexistentes. Hay la necesidad de una evaluación sustantiva. La autoridad debe examinar pruebas, antecedentes, registros previos y también la protección del derecho marcario de la propiedad intelectual. Un registro incorrecto puede causar un daño irreparable al oponente legítimo. Igual pasa con una inscripción de transferencia de propiedad en registros públicos. Yo quiero escribir una transferencia de propiedad en registros públicos, no recibo, a pesar de presentar el parte notarial, el formulario de inscripción, el pago de derechos registrales. Si no recibo respuesta, la solicitud de inscripción se entiende denegada. Ahora bien, comparando sistemáticamente esos silencios, esta regla general es una presunción legal a favor del ciudadano. En este caso, cuando la entidad pública
no resuelve y notifica la resolución dentro del plazo establecido, la aplicación inmediata de este silencio positivo va a implicar considerar aprobado su pedido. Aquí, como hemos dicho del inicio, la inactividad, la inacción estatal, no puede perjudicar al administrado cuando se trata de derechos u autorizaciones ordinarias. Esta regla protege a quien cumplió con requisitos y tasas y evita que la ineficiencia pública se traslade como costo al administrado. ¿Qué hace el administrado en este caso? Puede hacer efectivo su derecho a partir del cumplimiento del plazo, mostrando su cargo de recepción, pidiendo una constancia del silencio positivo o exigiendo la materialización del mismo. Hay que tener en cuenta que en estos casos el silencio administrativo positivo no va a haber una resolución expresa, como hemos dicho. Es básicamente una ficción que genera un acto presuntamente favorable al administrado. ¿Por qué se utiliza el silencio administrativo positivo en muchos casos? En términos económicos, el silencio positivo reduce costos de transacción, agiliza, por ejemplo, actividades, negocios, que no tienen que esperar más tiempo y ya considerar habilitados por la falta de respuesta de la administración, que no es su responsabilidad. Y eso no impide que luego se verifique, se haga la fiscalización posterior de esos procedimientos generados a través del silencio positivo, esos derechos adquiridos a través del silencio positivo. Igual va a haber fiscalización posterior o inspección, su labor inspectiva, para verificar condiciones técnicas de seguridad, por ejemplo, de esos locales comerciales. Y hay que detenernos especialmente en los efectos jurídicos del silencio administrativo positivo. Una es lo que se conoce como la aprobación ficta. La solicitud, el pedido, se entiende aprobado tal cual fue presentado. Ello implica que no se pueden añadir condiciones posteriormente. Por ejemplo, apruebo, pero con un aforo menor. Es tal como pidió el administrado. Si la entidad quería imponer condiciones, debió resolver a tiempo y de manera expresa. Se genera un acto administrativo, no expreso, sin documento alguno, pero con efectos exigibles. Por eso es que el ciudadano puede ejecutar su actividad comercial, económica, empresarial, materia de ese procedimiento. Es una obligación de la entidad. La administración debe reconocer el derecho concedido y no puede emitir luego de una denegatoria que deshaga el silencio administrativo positivo. No puede contradecir ese silencio positivo generado. Si detecta avisos graves posteriormente, la vía es la revisión de oficio. Puede implicar una nulidad en esos casos, pero no puede negar si ya pasó su plazo. Y también tiene esto un valor procesal. El silencio administrativo positivo se convierte en un título para exigir cumplimiento y también para defenderse frente a medidas de fiscalización que desconozcan el derecho que ya ha sido perfeccionado. Por ejemplo, una licencia de funcionamiento obtenida por silencio administrativo positivo. El inspector municipal no puede clausurar porque no tenga resolución expresa. Si el contribuyente exhibe constancia o prueba suficiente del silencio administrativo positivo. Solo podría cuestionarla por causales excepcionales, fraude, falsedad, grave afectación al interés público. En el caso de una licencia de edificación, el silencio administrativo permite iniciar obra. La entidad puede fiscalizar requisitos técnicos, pero no revocar el silencio administrativo positivo de manera arbitraria.
En el caso de registros, por ejemplo, padrones o constancias, el silencio administrativo positivo surte efecto para la inscripción. La entidad luego debe emitir el documento físico o digital que materialice ese acto. Aquí es importante tener en cuenta también que la carga de notificar es estatal de la administración. Si la resolución se firmó dentro del plazo, pero no se notificó oportunamente, opera el silencio administrativo positivo. La constancia del silencio administrativo positivo no crea el derecho, ojo, solo acredita un efecto que ya ocurrió por el simple vencimiento del plazo sin que haya un pronunciamiento debidamente notificado. Hay que tener en cuenta que esos efectos que hace valer fundamentalmente el administrado van en la línea justamente de la naturaleza del silencio administrativo positivo. Acto administrativo ficticio, pero válido. Genera una aprobación automática de lo solicitado, de lo pedido en los términos por el administrado. Genera un acto firme, se mantiene en el tiempo, salvo que luego sea declarado nulo de oficio por la administración. Es oponible a la entidad y a terceros. No requiere un documento adicional, si bien puede solicitarse constancia. El interés protegido es el derecho del administrado. Es la regla general y solo puede ser revisado posteriormente vía fiscalización posterior por la administración, que podría asumir, de ser el caso de haber elementos que contravengan el ordenamiento jurídico, los requisitos esenciales o que demuestre otro tipo de causas de nulidad, configurar un supuesto de nulidad de oficio en esos casos. Ahora bien, este silencio administrativo positivo, el caso típico de visualización, es el tema de la licencia de funcionamiento. El caso típico de esta licencia para una bodega, para un local pequeño, se establece un plazo para resolver. Y si transcurren 2 días sin respuesta, sin notificación alguna, la licencia se considera automáticamente otorgada. Y como decía, como parte de esos efectos que conlleva la aplicación inmediata de este silencio positivo, este empresario, este emprendedor, puede iniciar operaciones inmediatamente. Solicitar si desea, como decíamos, la certificación del silencio administrativo positivo en estos casos y exhibir esa constancia o el cargo que acredita el cumplimiento del plazo ante posibles inspectores. La idea aquí es que esto demuestre sin que sea cuestionable. Ahora bien, eso no implica que después tenga que cumplir y operar más adelante como parte de su actividad regular los requisitos técnicos esenciales. Si se verifica después en una fiscalización posterior que no cumple con los requisitos esenciales, por ejemplo, operar con alto riesgo, cuando la licencia exigía una previa inspección de defensa civil, o cuando el giro está excluido, o confundir publicidad exterior especial con publicidad simple. Aquí es importante que el emprendedor mantenga todos los documentos ordenados y visibles, accesibles para que pueda hacer valer su derecho cuando corresponda y defenderse de cualquier oposición por cualquier cuestionamiento a lo que haya generado el silencio administrativo positivo. Evidentemente, para las entidades, también esto requiere aplicar, si no quieren que se aplique ese silencio positivo, determinadas prácticas. Tener el TUPA claramente definido, de ser posible, utilizar el sistema de casilla electrónica, automatizar alertas de plazos. Si configurar el silencio administrativo positivo, la administración desconoce el mismo, el contribuyente o en este caso el emprendedor puede pedir la materialización inmediata, la emisión de un documento habilitante.
interponer una queja o acudir a medidas cautelares para evitar cierres ilegales. ¿Cabe la fiscalización posterior? Sí, si la autoridad detecta falsedad o una afectación grave, deberá motivar y usar los canales excepcionales de la revisión de la nulidad de oficio, de ser el caso. Y por otro lado, encontramos la excepción al régimen general, que es el silencio administrativo negativo. Son casos cuando la ley o la normativa aplicable lo prevé expresamente. Como ya hemos dicho, aquí la clave es que haya o esté en juego intereses públicos de alta sensibilidad, medio ambiente, recursos naturales, seguridad, patrimonio, patrimonio cultural, por ejemplo. Su función principal no es negar para siempre esa situación al administrado, sino habilitar al administrado a agotar la vía administrativa y acudir a recursos o, si ya está en esa instancia, a la jurisdicción contenciosa administrativa sin quedar eternamente o indefinidamente atrapado en la espera de la respuesta de la administración. Aún con el silencio administrativo negativo, como decíamos, la entidad mantiene el deber de resolver expresamente. El silencio no le exonera de resolver. Ya hemos hablado de los diferentes supuestos en que aplica. Por ejemplo, permisos ambientales de evaluación compleja, procedimientos trilaterales, patrimonio cultural. Esta figura no genera un acto administrativo, como hemos dicho. No hay aquí un acto administrativo ficto. Lo que hay es una habilitación, un pase procesal para activar recursos o demandas, si cabe, o esperar indefinidamente. Esperar por mi cuenta. El administrado espera una respuesta expresa, no quiere aplicar el silencio positivo, el negativo, y está en su derecho de hacerlo. A él le corresponde establecer si utiliza o no el silencio. Desde la entidad, el silencio administrativo exige gestión de riesgo regulatorio, evaluar, ponerse metas de plazo realistas, para que el silencio no se convierta en la regla de hecho. Un error frecuente es creer que el silencio administrativo negativo favorece a la administración. En realidad, la expone a la entidad a impugnaciones por silencio y a eventuales condenas por omisión de pronunciarse. Porque efectivamente, en ambos silencios, no olvidemos, hay algo negativo de parte de la administración pública. Hay algo que no ha hecho bien, correctamente. Como él decía, en principio hay un deber de resolver. Eso lo debería ser lo usual. La figura del silencio no absuelve de responsabilidad a la administración. Lo que debía hacer, cumplir con su obligación de dar respuesta en el plazo previsto, no lo hizo. Pero aquí en el silencio, esta denegatoria presunta solo habilita al administrado a tomar acciones o esperar, como decíamos. No genera tampoco documento alguno. Aquí, lo que se protege en muchos casos es el interés público prevalente. Hay un interés detrás de esos temas por los cuales no se puede aprobar por silencio positivo. En el caso del silencio administrativo negativo, el administrado debe desarrollar una estrategia procesal completa, ya sea evaluar si le conviene esperar o utilizar los recursos o, en todo caso, ir ya a la vía judicial si es que ya agotó la vía administrativa. Y en esta instancia ya va al ámbito judicial para poder hacer valer sus derechos. Ahora bien, aunque el silencio administrativo positivo genera un acto administrativo válido, como decíamos, cabe la nulidad de oficio del acto presunto, cuando se dan las causales de nulidad, están previstas en la ley del procedimiento administrativo general. Esa nulidad de oficio
tiene características, tiene plazos para declararlas dentro de la administración o acudir a la vía judicial. Y tiene que motivarse expresamente cómo es que la causal se ha configurado para que aplique el silencio administrativo en este caso y se pueda cuestionar lo obtenido por silencio administrativo positivo. Ahora bien, hay que tener en cuenta que el silencio administrativo negativo tiene también determinadas características. Una es la inacción administrativa se asume como denegatoria. Se interpreta como una denegatoria instrumental, pero no definitiva. La obligación persiste. Pese al silencio, la entidad debe resolver. Es una habilitación procesal. Permite, de ser el caso, agotar la vía administrativa y acceder a utilizar a recursos impugnativos o ir, si ya corresponde, como decíamos, a la jurisdicción contencioso administrativa. Si espera, cabe una resolución tardía, extemporánea, porque la obligación no ha concluido y podría ser que al esperar pueda coger el fondo del asunto de la posición del administrado si la evaluación técnica lo justifica y por lo tanto acceder a lo que pedía o otorgarle lo que pedía. En estos casos hay que tener en cuenta y evitar ciertos errores típicos. Por ejemplo, asumir que el silencio administrativo negativo entierra el proyecto presentado, la solicitud, el interés planteado, porque en realidad lo que es abrir vías de defensa. El tema no concluye. Lo que pasa es que se habilita a tomar otras acciones. Tampoco debe caerse en el error de presentar recursos genéricos sin una prueba técnica adicional. O olvidar que el cómputo de plazos de recursos corre desde que opera el silencio, no corren los plazos, porque no se puede perjudicar al administrado. Yo puedo presentar mi recurso cuando lo considere conveniente. Ahora bien, pensemos en una concesión minera, ¿no? Un tema vinculado a recursos naturales. Dado el impacto ambiental, estará sujeto a silencio administrativo negativo. Si el Ministerio de Energía y Minas no responde en el plazo correspondiente, se presume una denegatoria. Habilita el recurso de reconsideración si es que estuviera en ese momento, o de la demanda de condición administrativa si fuera en la segunda instancia. ¿Puede esperar la empresa minera? Sí, puede esperar. ¿Puede esperar indefinidamente? En teoría sí. Claro, tampoco le conviene esperar indefinidamente, ¿no? Porque también tiene intereses en juego, hay temas económicos, el costo de esa inacción también afecta a esta empresa. Puede esperar de manera razonable y luego decidir ya habilitada por el silencio negativo, actuar y proceder en estos casos, ya sea interponer recursos o ir a la vía judicial si corresponde. Es parte de una estrategia también del administrado. Si utiliza o no la habilitación que le genera el silencio administrativo negativo. En función a esa inactividad, si la utiliza o espera. Espera, yo quiero una respuesta expresa sobre el fondo del asunto. Igual si va a ser denegatoria, igual voy a tener la posibilidad de impugnar, porque ya el silencio negativo me dio esa posibilidad. Y si es favorable, mejor aún, porque ya con eso tengo expresamente una posición favorable a mi derecho, a mi interés, en este caso a ese interés en obtener la concesión por parte de la administración competente, sin ninguna duda. Y los procedimientos sujetos a silencio administrativo positivo van a depender dependiendo de cada tipo de procedimiento. Por ejemplo, casos típicos de silencio positivo van a ser la licencia de funcionamiento de bajo riesgo,
licencias de edificación de la modalidad A, que es la modalidad más sencilla, de intervenciones menores, autorizaciones ordinarias que básicamente lo que hacen es una verificación muy puntual, documental. En estos casos, el riesgo de error técnico es acotado y la evaluación es estándar, por lo que el legislador aquí privilegia la protección del administrado. En cambio, en el caso de silencio administrativo, tenemos casos típicos que ya mencionábamos: concesiones de recursos naturales, procedimientos bilaterales, donde hay terceros con posiciones contrapuestas, el caso de autorizaciones ambientales o intervenciones sobre el patrimonio cultural por el riesgo de daño irreparable. En la práctica, aquí el operador debe tener en cuenta tres fuentes. Una es la Ley del Procedimiento Administrativo General, que regula el régimen general de este silencio. La normativa sectorial, que muchas veces precisa secciones. Y también el tipo específico de la entidad, que siempre va a identificar previamente, que voy a saber qué tipo de silencio aplica y el plazo que tiene la entidad para resolver. Eso ya lo sé, está fijado en el TUPA respectivo. Otros ejemplos adicionales de silencio administrativo positivo: la autorización de anuncios publicitarios no luminosos de tamaño estándar, las constancias o inscripciones en padrones que verifican requisitos objetivos, certificaciones no discrecionales. Otros casos de silencio administrativo negativo: licencias sanitarias de temas de alto riesgo, habilitaciones que impliquen un riesgo estructural, autorizaciones de aprovechamiento del uso de agua. Hay que tener en cuenta ciertas alertas. Hay algunos municipios, por ejemplo, que difieren en el detalle de los tupos, aunque debería haber un tratamiento uniforme. No asumir siempre que sí es administrativo positivo, porque la entidad puede haber cometido el error de aplicarlo de otra manera. En procedimientos complejos, con etapas técnicas sucesivas, puede haber silencios con efectos distintos por etapa, y la presencia de terceros u opiniones vinculantes de otras entidades pueden cambiar la calificación. ¿Cuál es la importancia procesal de esta figura de los silencios? Hay cuatro impactos fundamentales que hay que tener en cuenta. Es una garantía ciudadana. El silencio evita que la inacción estatal destruya el derecho que tengo, con base constitucional, como hemos visto, a obtener una respuesta. Y en el silencio administrativo positivo, la garantía es material, porque se aprueba la solicitud. En el silencio administrativo negativo, la garantía es procesal, porque se habilita a impugnar si yo quiero. También tiene otra importancia desde el punto de vista de la seguridad jurídica. Los administrados pueden planificar en el silencio administrativo positivo, porque sabe que si se cumple el plazo, se adquiere de manera inmediata al vencer el plazo sin notificación. En el silencio administrativo negativo, porque el interesado puede esperar indefinidamente o mover el expediente en la etapa recursiva o ya trasladar su situación al ámbito judicial. También está vinculado como un principio de eficacia, porque el sistema va a crear incentivos para que la administración cumpla los plazos, para que actúe de manera diligencia, para que advierta, para que tenga monitoreo, para que haga un seguimiento del cumplimiento de esos plazos. Una oficina, por ejemplo, que deja vencer sistemáticamente expedientes que les aplique el silencio administrativo positivo, está en realidad cediendo sus decisiones a un piloto automático del ordenamiento. Y eso no es lo usual, no es lo correcto. Y también tiene una importancia como habilitador procesal, evidentemente, sobre todo en el caso del silencio negativo. El silencio abre puertas para los recursos respectivos, para la demanda contenciosa, y evita que se congela el desarrollo de ese asunto de manera indefinida. Y tiene varias aplicaciones prácticas también. En promoción de la inversión local, el silencio abre puertas.
reduce tiempos muertos, costos de transacción, el silencio positivo. En protección ambiental, por ejemplo, el silencio administrativo negativo evita que la falta de evaluación técnica derive en aprobaciones fictas que sean peligrosas para para ese bien jurídico, a la vez que obliga a la autoridad a decidir, bajo la presión de que si no, va a haber mecanismos impugnativos correspondientes. En servicios municipales, la claridad sobre el tipo de silencios disminuye conflictos en materia de fiscalización. Por ejemplo, clausuras por desconocimiento de la figura del silencio administrativo positivo. Para el caso incluso del programa de cumplimiento en el sector público, que es algo que se viene implementando cada vez con mayor fuerza, hay que tener en cuenta que hay que evaluar el porcentaje de expedientes resuelto dentro del plazo y la tasa de silencios por tipo, si el silencio administrativo positivo está ocurriendo por encima del umbral deseado. Eso es señal de un riesgo institucional, pérdida de discrecionalidad técnica, potenciales nulidades de oficio, incertidumbre para terceros. Y también, desde la perspectiva del ciudadano, conocer, verificar el desarrollo procesal temporal del expediente, conocer sus acciones luego de ese silencio, cómo se materializa, cómo se puede certificar, cómo se puede ejecutar, es una herramienta también para operativizar su derecho. ¿Cuáles son las obligaciones de la administración en este contexto? Una, como decíamos, que nace del deber de resolver, que le fija el derecho de petición. Emitir pronunciamiento expreso y notificar el mismo dentro del plazo previsto. Firmar dentro del plazo no basta si la notificación es extemporánea. Reconocer el silencio administrativo positivo. Cuando opera, la entidad tiene que acatarlo y facilitar su materialización. Abstenerse de dictar una denegatoria tardía que lo desconozca. No puede hacerlo. Ya concluyó su obligación de respuesta. También, de ser el caso que lo solicite el administrado, certificación. Expedir, cuando proceda, constancias que acrediten la aprobación por silencio positivo. Esto reduce fricciones que se puedan dar en la fiscalización y también ante terceros por parte del administrado. Y otra obligación es la revisión excepcional. Si detecta vicios graves posteriormente, por ejemplo, documentos falsos, fraude o contravención al ordenamiento, la vía es la nulidad de oficio, bajo causales estrictas y una debida motivación, respetando el debido procedimiento. ¿Qué buenas prácticas tiene que tener en cuenta la administración? Controlar los plazos de sus procedimientos, protocolos adecuados de notificación, matrices que mapeen qué trámites son silencio administrativo positivo y cuáles son silencio administrativo negativo. Equipos de control posterior que verifiquen las condiciones técnicas sin castigar indebidamente, de manera desproporcionada, al administrado que obtuvo un silencio administrativo positivo conforme a la norma. ¿Qué errores frecuentes se puede incurrir la administración? Creer que una resolución tardía, fuera de plazo, de carácter negativo, revierte un silencio administrativo positivo. Eso no es factible. Ya el silencio administrativo positivo se configuró y por más resolución expresa y fundamentada que emita la administración, ya no tiene validez. Segundo, negar la constancia que pide el administrado como un castigo por haber invocado el silencio administrativo positivo. Eso no tiene ningún sentido. Simplemente debe certificar, acreditar lo que ya se comprobó, ya lo que se generó. Usar la nulidad de oficio como una herramienta rutinaria para declarar la nulidad de estos silencios administrativos positivos obtenidos. Hay que recordar que la nulidad de oficio es una figura excepcional y requiere causal, proporcionalidad, motivación reforzada. De cara al ciudadano,
Estas obligaciones de la administración se traducen en expectativas claras. ¿Qué espera el ciudadano? Respuesta dentro del plazo. Si se configura el derecho adquirido por servicio administrativo positivo, que se respete, tener la posibilidad de acreditar su situación y un marco predecible para eventuales revisiones excepcionales. Y para la autoridad, cumplir estas obligaciones no solamente evita litigios, sino también, aunque hay algo que no ha hecho en su momento que responder a tiempo, mejora su legitimidad y la confianza en la gestión. ¿Y qué derechos tiene el administrado dependiendo del tipo de silencio positivo o negativo que se configure? En el silencio administrativo positivo, estos derechos son más operativos. Exigir el cumplimiento inmediato, que se materialice el acto ficticio. Solicitar, de ser el caso, certificación oficial, una constancia de que se ha aplicado, de que se ha configurado el silencio administrativo positivo. Ejercer el derecho aprobado, ya sea abrir un negocio, construir, inscribirse, y resistirse ante revocatorias ilegales o clausuras ilegales que pueda intentar la administración. En el silencio administrativo negativo, los derechos son más de la línea procesal. Interponer recursos administrativos, de ser el caso, ya sea una reconsideración o una apelación, habilitado sin que tenga que cumplir con los plazos ordinarios, porque ya está habilitado por el silencio negativo. No tiene que cumplir el plazo como cualquier otro administrado de 15 días para interponer. Lo que tiene que hacer es decidir en su momento cuándo quiere utilizar esos recursos o acceder a la jurisdicción contenciosa administrativa. Y si desea, esperar obtener una resolución tardía que le podría ser favorable. En la práctica, el administrado y su asesoría jurídica, de ser el caso, su abogado, debe diseñar un cronograma de recursos inmediatamente después de que opere el silencio administrativo negativo. Una estrategia probatoria, una estrategia procesal. Por ejemplo, aplicar nuestros derechos. En el silencio administrativo positivo, para una publicidad exterior simple, el administrado puede instalar el anuncio y ante una intervención exhibir su constancia. En silencio administrativo negativo, por ejemplo, de una bien vinculado al patrimonio cultural, se prepara una línea de base arqueológica y se negocia un plan de manejo. Hay que tener una precaución para el administrado. Ni el silencio administrativo positivo ni el silencio administrativo negativo son armas absolutas. Ambas requieren buena fe, cumplimiento material de las normas. Por ejemplo, no se puede invocar silencio administrativo positivo para operar un giro que esté prohibido en esa zona. Está prohibido por la zonificación de ese lugar. Y del lado estatal, como decíamos, un uso proporcional de sus potestades de control y de revisión de oficio. No los puede utilizar como un arma ni un elemento de venganza contra ese administrado que ha obtenido este silencio administrativo positivo, por ejemplo. ¿Qué impacto ha tenido esta figura como mecanismo de modernización del Estado? Aquí, cuando el silencio está bien diseñado y se respeta, se reducen tiempos y costos. Reducción de trámites. El silencio administrativo positivo, como regla general, presiona a estandarizar procesos, diseñar formularios más claros, automatizar validaciones, evitar el colapso de plazos. En el ámbito del silencio administrativo negativo, en materias complejas, ¿qué fomenta ese silencio administrativo negativo? Fomenta que las áreas técnicas desarrollen protocolos y métricas de desempeño para evitar que el silencio negativo sea la norma por inacción. También fomenta la digitalización, porque se generan casillas electrónicas, expedientes virtuales, reducir errores de notificación, hacer trazable cada hito. Y también permite mejorar la percepción de la eficiencia estatal.
por una mayor satisfacción ciudadana, de que no queda desprotegido ante esas situaciones de inactividad de parte de la administración, sino que va a haber una respuesta, una ficción que aplique en estos casos para protegerlo de esa falta de respuesta. La figura del silencio, sobre todo el silencio positivo y también el silencio negativo, no podemos tampoco hablar de que es un elemento pernicioso. Al contrario, son vías no regulares, pero previstas en el ordenamiento jurídico para encontrar respuestas, encontrar salidas ante la actividad de la administración. Y pueden servir como mecanismos para la modernización, para la digitalización de los procedimientos administrativos en el Perú. Ir más a mecanismos que faciliten el trámite oportuno, eficaz, eficiente de los procedimientos administrativos y tener unas respuestas en plazos oportunos. Que eviten la figura de los silencios en la medida de lo posible, porque lo ideal, lo esperado por los administrados es, sobre todo, la búsqueda de una respuesta expresa de fondo de la administración pública. ¿Qué retos entonces y perspectivas se dan en materia de silencios? Uno es el gobierno digital, ¿no? Consolidar expedientes electrónicos, mecanismos de interoperabilidad entre entidades públicas, para que el cómputo y la notificación sean adecuados, oportunos a prueba de litigios. La automatización de respuestas, sobre todo en trámites de bajo riesgo y que solamente la verificación de requisitos objetivos, avanzar hacia resoluciones automáticas o preaprobaciones condicionadas a control posterior, reduciendo la necesidad de usar el silencio administrativo positivo por una simple inacción. La inteligencia artificial, cada vez más presente en nuestra vida. En la administración, usar esa inteligencia para validación documentaria, para la detección del fraude, para la priorización de riesgos y asistencia a los decisores. No decide sobre el fondo, pero ayuda a que los plazos se cumplan y que los silencios sean la excepción. Y ir en esa tendencia cada vez más fuerte hacia procedimientos simplificados, una reingeniería de los TUPAS, eliminación de pasos redundantes, de licencias por declaración jurada con fiscalización posterior en giros de bajo impacto. Obviamente también nos encontramos ante desafíos y dificultades. Una es la capacidad institucional, que es desigual. Hay municipios con poca tecnología versus otros sectores altamente digitalizados. Una cultura de la gestión muchas veces orientada al papel y al miedo a decidir. O riesgos de automatización opaca, falta de explicación, de opacidad de la información. Hay que aprovechar las oportunidades y aprobar automatizaciones en licencias simples, convenios de interoperabilidad para validar datos en línea, tableros públicos de plazos y silencios por entidad, que creen responsabilidad, creen rendición de cuentas. Para el ciudadano, la idea es que sea más previsible y que le genere menos tiempo y menor costo. Para la administración, menor litigios, mejores problemas y mayor legitimidad. El objetivo estratégico es que el silencio, positivo o negativo, sea excepcional, porque la administración resuelva a tiempo o automatiza lo que pueda estandarizar, reservando el análisis intensivo a lo que realmente lo necesita. Centrarse en lo complejo, en lo realmente que tiene que valorar y evaluar de fondo. Y vamos concluyendo que el silencio administrativo no es un olvido que valida la ley, sino una respuesta técnica, deliberada, creada en el ámbito del derecho administrativo, para equilibrar ese poder del Estado y los derechos de las personas, los ciudadanos que se vinculan con la administración pública. Con el silencio administrativo positivo, como hemos visto, el Estado reconoce que la inacción no puede perjudicar al administrado en materias estandarizables. Con el silencio administrativo negativo, se protege bienes jurídicos de alto interés
permitiendo a la vez que el ciudadano pueda avanzar, si sí lo considera pertinente, en la vía impugnativa correspondiente al considerar denegado lo solicitado. Y para un buen gobierno, este mecanismo resulta efectivo para garantizar que la inacción administrativa no se traduce inmediatamente en una denegación de justicia. La elección es clara: gestionar plazos, notificar bien, materializar el silencio administrativo positivo sin cuestionamientos y reservar la nulidad de oficio a supuestos únicamente excepcionales. También la modernización que mencionábamos, digitalización, automatización, IA, deben apuntar a que el silencio no sea un mecanismo tan habitual, no se quede como una forma habitual de decidir, entre comillas, sino que en estos casos nos encontremos en esta figura de los silencios con un mecanismo paliativo, sí, que responde a situaciones que se configuran por la falta de cumplimiento del deber de la administración de responder en casos puntuales, pero sin perder de vista su mecanismo de protección, de garantía a los derechos de los administrados, en el marco de un procedimiento en el cual tengan todas las herramientas posibles para no encontrarse desfavorecidos. Concluyo: no hay que ver este silencio como un defecto del sistema, sino una solución jurídica para transformar esta inacción de la administración en una respuesta, sea silencio administrativo positivo con consecuencias jurídicas definidas. Representa el reconocimiento de que el tiempo del ciudadano, del administrado, es valioso y que el Estado tiene el deber constitucional de responder oportunamente. Su efectividad va a depender de ciudadanos informados, que conozcan y ejerzan sus derechos, de funcionarios capacitados que comprendan sus obligaciones, de autoridades comprometidas con un servicio público eficiente. El silencio administrativo es una institución que puede servir a la seguridad jurídica y al debido cumplimiento del Estado de Derecho. Si se aplica correctamente cuando corresponda, independientemente del tipo de silencio, fortalece la legitimidad, la confianza en las instituciones públicas y puede agilizar intervenciones, actividades que favorecen el desarrollo económico y social del país, que no se vea restringido, no se vea paralizado por la falta de respuesta de parte de la administración. Bien, con esto concluimos esta revisión rápida de los silencios administrativos, de sus efectos, y de haber alguna inquietud adicional, me comenta la organización para poder atender y cerrar esta actividad académica. Gracias. Muchas gracias, doctor. Muy bien, hemos llegado al final de esta enriquecedora ponencia. A continuación, se brindará algunas indicaciones posteriores a la exposición. Se dará inicio a la ronda de preguntas. Tendremos un máximo de 1 minuto para recibir sus consultas a través del chat o de forma directa. A ver si por ahí tenemos alguna pregunta. Mm, sí, tenemos una pregunta. Eh, Que la veo, ¿no? Sí, de Pedro. Gracias, Pedro. La pregunta es que el silencio administrativo, tal como está diseñada nuestra legislación, incentiva la eficiencia de la administración o más bien la inactividad. En realidad, es una respuesta que la norma otorga ante esa inactividad de la administración, pero no puede suplir la misma, ¿no? Eh, Reitero, esto no es lo ideal, lo que correspondería usualmente llevarse a cabo. Y no debemos olvidar un tema que mencioné quizá de manera muy rápida: el hecho de que se aplique el silencio positivo o negativo, independientemente de los efectos de cada uno, genera responsabilidades, porque ya
en la ley de procedimiento, como sabe, hay un deber de responder en el plazo oportuno, de cumplir los plazos de parte de la administración pública. Si yo estoy incumpliendo los plazos para resolver, ya estoy incurriendo en responsabilidad administrativa. Y eso a veces se pasa por alto, porque dice, bueno, ya obtuvo el silencio positivo que le favorecía. O bueno, no pasó nada porque el silencio negativo ya protegió a la administración de la falta de respuesta. Pero eso no es solamente ese punto, es el paliativo. Pero la falta de respuesta ya es un incumplimiento de obligaciones del administrado, de parte de la administración. Y eso también tiene que evaluarse. Tiene que esa parte funcional, de responsabilidad funcional, por no cumplir con la respuesta. Entonces, debería servir, y concluía de manera, digamos, positiva, que aplicados correctamente y utilizando otros instrumentos, el silencio positivo o negativo no deberían ser instrumentos negativos para la administración o validar situaciones de inacción, de inactividad, de ineficiencia. Lo que debe tender es que sean mecanismos que van a existir siempre, porque siempre cabe la posibilidad de una falta de respuesta de la administración en el plazo previsto, pero que sean una figura utilizada cada vez menos y que ya con todos los instrumentos de automatización, de digitalización, de inteligencia artificial, de validación de base de datos de manera masiva, debería tenderse cada vez menos a que la administración se le pasen los plazos o no pueda evaluar casos simples, sencillos, que ya te puede estandarizar decisiones, uniformizar la línea y entonces, por lo tanto, desvirtuar su actuación natural. Entonces, debería servir de incentivo. La regla es justamente el silencio positivo para ayudar o contribuir a que eso sea un mecanismo en el cual la administración se agilice y pueda responder a tiempo. Lo contrario ya tiene una consecuencia inmediata, que es ese acto. José Santos Nonura preguntaba si el silencio administrativo es un acto administrativo. El silencio administrativo positivo sí es un acto administrativo. Es un acto administrativo ficticio. No, o sea, porque no hay una respuesta expresa como un acto que niega, que autoriza, que te sustenta y te motiva y te dice por qué te autoriza o te denega la autorización. Pero aquí sí hay un acto administrativo ficto, que la misma norma crea este acto favorable, presuntamente favorable. Un acto presunto favorable. No es un acto expreso, pero es un acto favorable. Por eso, a partir de eso, yo puedo ejercer derechos, puedo realizar actividades, puedo construir, puedo adquirir, puedo generar transacciones, porque hay un acto administrativo presuntamente favorable a mis intereses, a mi pedido, a mi situación jurídica. En cambio, en el negativo, ahí no hay acto administrativo. En el negativo no hay acto administrativo. Lo que hay es una habilitación procesal. Tú escoges, como decía, pues esperas más tiempo para que la administración responda o das por denegado ya, no quieres esperar más y por lo tanto inicias la vía jurisdiccional si estás en la última instancia administrativa o vas a la vía de recursos si todavía quieres, estás en la posibilidad de que la administración vuelva a evaluar esa situación o el superior jerárquico lo conozca. Entonces, en el silencio negativo no hay acto, ni presunto, ni mente negativo, ni no. Simplemente lo que hay es una habilitación procesal. Porque yo puedo esperar a que la administración responda finalmente más adelante, si yo quiero, en último caso. Puedo esperar y si ya no espero, simplemente me habilita a presentar recursos. Pero no puedo ejercer ningún derecho, ninguna actividad todavía, porque no hay ningún acto a mi favor. No puedo ejercer nada. Tengo que recién buscar más adelante, a través de los mecanismos impugnativos o a nivel judicial, que esa situación se resuelva definitivamente. Bien. eh, no sé si hay alguna inquietud más. Gracias. Gracias a todos. Eh, Muchísimas gracias, sí, doctor. bien. Antes de continuar, queremos expresar nuestras más sinceras felicitaciones por su brillante intervención. Nos ha dejado valiosas reflexiones, herramientas y aprendizajes que sin duda van a fortalecer nuestra formación. Gracias por compartir su conocimiento con tanta claridad, solvencia y pasión. En nombre de la Academia Jurídica Lex Jus, queremos hacerle la entrega de un simbólico certificado de reconocimiento como parte de nuestro profundo agradecimiento por su destacada participación
La Academia Jurídica Lex Jus otorga el siguiente reconocimiento al doctor Roberto Vaca Merino por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Administrativo y General y Sancionador, con el tema El silencio administrativo y régimen de notificaciones, organizado por la Academia Jurídica Lex Jus, evento realizado el martes 30 de septiembre del 2025 de manera virtual. Tiene la firma de nuestro gerente general, Juan Pablo Ferrer Brito, y la firma del decano del Ilustre Colegio de Abogados de Cusco, Franz Chevarría Montesinos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, a la Academia Lex and Youth, que les invito a seguir con estas actividades académicas y nos veremos hasta otra oportunidad. Muchas gracias a todos por su participación, por su asistencia y buenas noches con todos. Hasta luego. Gracias.